de los papeles de Panamá asegura que hay más personas involucradas en esta serie de fraudes fiscales. Veamos y escuchemos la siguiente nota. Esta comisión legislativa concluyó que facturar por debajo del valor real, usar testaferros para actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, usar organizaciones de bien social o caritativas, registrar empresas en offshore son algunas de las maniobras que actualmente se utilizan en nuestro país para evadir y eludir el pago de impuestos. El informe revela maniobras usadas por grandes evasores de impuestos asesorados por abogados y contadores. Hoy estamos haciendo una serie de observaciones para que el Colegio de Abogados entre no solamente a reforzar este tipo de sanciones, sino deje de legitimar un acto que está lesionando y erosionando la democracia y el bienestar de este país. Además del informe, presentaron 3 proyectos de ley sobre cláusula antielusiva general, reforma al delito de legitimación de capitales y regulación de las personas jurídicas no inscritas ante la administración tributaria. Al mismo tiempo, se trabaja en 6 nuevas iniciativas legales y recomiendan aprobar 8 proyectos que ya están en corriente legislativa y proponen la conformación de una comisión especial dictaminadora. Cabe recalcar que todo este trabajo ha sido realizado de la mano y con todo el apoyo y asesoría de diversas entes institucionales como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la República, el Instituto Costarricense de Drogas, la SUGEF, el Ministerio Público, la Fiscalía de Legitimación de Capitales. Hay un caso que me voy a permitir citar puntualmente y es el del señor Alberto Raven Odio. ¿Por qué? Porque él ocupa una silla en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Puede ser que ahorita esté en sesión. Para autoridades del Ministerio de Hacienda es crucial avanzar en las reformas y la creación de nueva legislación para frenar esa práctica de simulación de transacciones para evadir impuestos. En personas jurídicas, la evasión de impuestos sobrepasa ligeramente el 70%. Es un poco más de 5% del Producto Interno Bruto. Este foro se podría convertir en una comisión investigadora para dictaminar los proyectos. Bien, y para hablar de este tema, esta mañana tenemos en la mesa de RTN Revista a la diputada del Partido de Acción Ciudadana, Marcela Guerrero, y a la diputada independiente, Carmen Quesada. Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por el espacio. Claro, y quería pues aprovecharte para leer justamente este párrafo que me llama la atención del comunicado que ustedes enviaron ayer, que es parte de las conclusiones que tienen ustedes como comisión investigadora. Dice: facturar por debajo del valor real, usar testaferros por actividades ilegítimas, fijar residencia en otro país, usar organizaciones de bien social o caritativas, registrar empresas en offshore son algunas de las maniobras que actualmente se utilizan en nuestro país para evadir y eludir el pago de impuestos, que no es poca cosa, según lo decía el mismo viceministro de Hacienda. Una gran cantidad de recursos se van en evasión fiscal. Marcela, Carmen, buenos días. Bueno, tal vez nada más para puntualizar, este ha sido celebramos incluso el 3 de abril, un año de tal vez un fenómeno que estamos apenas desentrañando en términos de lo que los medios de comunicación lograron poner en evidencia. Este ha sido un trabajo en equipo de una conciencia muy clara sobre el mandato que nos dio el plenario legislativo a quienes trabajamos en lo que tiene que ver con aquellos vacíos, deficiencias u omisiones que han permitido justamente que costarricenses o personas residentes en el país entren no solamente a evadir y a eludir, sino en el camino. Uno de los temas más, me parece a mí, relevantes que también salieron a la luz de la comisión es que, si bien es cierto, estas figuras de sociedades no son ilegales, la mayoría de actividades vinculadas a elusión y a evasión además conllevan actos de lo que nosotros denominamos legitimación de capitales, entre muchos otros. Las compañeras y el compañero que hemos firmado este informe consideramos que apenas a un año de celebrarse la filtración o la mayor filtración, nosotras pensamos en general que el tema referido al trabajo ético que hicieron los medios de comunicación marca un antes y un después, no solamente en la legislación, sino en el acceso, la transparencia de información
que la ciudadanía tiene que tener claro para darse cuenta de que en este momento hay dos realidades. Aquellas de personas que por su nivel económico tienen la capacidad de contar con una planificación agresiva para poder evadir, y aquellas, los costarricenses comunes, ¿verdad?, que contribuimos cada vez de forma más sistemática para sostener este Estado solidario. Yo nada más cierro para ampliar la participación con las compañeras señalando dos cosas. Aquí nuestro interés fue fundamentalmente porque Costa Rica se ha forjado a partir de un pacto social. Desde hace 14 años la Asamblea Legislativa venía en un secreto a voces señalando que el fortalecimiento de la administración tributaria pasaba justamente por tener evidencia para ver este tipo de maniobras. Hoy estamos apenas germinando los primeros pasos para que podamos tener una estructura que nos permita fortificar finalmente un tema que probablemente a lo mejor no necesitaríamos ni siquiera aumento de impuestos. Bien, le damos la bienvenida, buenos días a doña Patricia Mora, diputada del Frente Amplio y también parte de la Comisión de los Panama Papers. Doña Carmen Quesada, diputada independiente, decía doña Marcela que como bien la ley permite este tipo de trazos que hacen las sociedades anónimas, por ejemplo, que van y forman una sociedad en otro país y entonces le piden supuestamente un préstamo, le dan el derecho de marca, el derecho de logo, pero en realidad esas sociedades son de la misma persona, vienen a ser jurídicamente del mismo dueño, entonces vuelve a llegar otra vez el dinero. ¿Cómo puede hacerse para que esto no se dé, para que no se pueda permitir que tengan estas facilidades que, como decía doña Marcela, a nivel costarricense, por una ley muy antigua, como decía ayer don Fernando Rodríguez, se está dando bajo niveles que no se podrían como ilegitimar? Bueno, muy buenos días a don César, doña Ellen, compañeras diputadas, doña Patricia, doña Marcela y amigos y amigas que nos ven y nos escuchan. Bueno, esto es algo a nivel internacional que en algún momento se quiso minimizar, que era un asunto tal vez de Costa Rica o de algunas personas que estaban promoviendo. Sin embargo, es la investigación más grande que ha existido, filtrada, y con un tema tan serio y podríamos decir tan grave como es la evasión de impuestos. Bueno, precisamente nosotros denominamos a esas estrategias de las que usted menciona, maniobras, que son maniobras que realizan diferentes empresas o incluso personas físicas o jurídicas, precisamente pues con el objeto de evadir impuestos. E incluso el tema de evadir impuestos nosotros hemos tratado de verlo como un robo prácticamente a Costa Rica, porque precisamente pues nuestra institucionalidad permite que por medio de esa recaudación de impuestos nuestra institucionalidad pueda seguir adelante, y precisamente que los que más se benefician de esta institucionalidad son las personas que menos tienen. Entonces, entre esas maniobras, como usted bien lo destaca, pues es la simulación, prácticamente todo es la simulación entre sociedades anónimas que al fin y al cabo son de los mismos o las mismas dueñas, y que se hacen préstamos ya sea de dinero, de bienes, de marcas, pero que al final lo que pretenden es evadir o eludir o pagar menos esos impuestos, defraudando al fisco y causándole un gran daño a Costa Rica y, como le decía, a esa sociedad que realmente es la que utiliza pues nuestros servicios de la institucionalidad y nuestras instituciones que dependen precisamente del pago de esos impuestos. Y que también otro tema creo que importante con esto es que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas pagamos impuestos. Entonces, ¿cómo es posible que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas sí los paguen y las empresas, porque precisamente esto sucede con empresas de mucho capital, y que estas empresas que tienen mucho dinero quieran evadir y robarle a Costa Rica? Decía el informe que habían encontrado incluso durante este año más empresas, más personas jurídicas que estaban vinculadas a los Panama Papers. Sí, en el caso, bueno, recientemente el Ministerio
Ministerio de Hacienda da 200 nombres de personas que ya están en el Ministerio Público, que va a ser investigado por la Fiscalía. Bueno, esto está en proceso, todavía no tenemos información de quiénes son esas personas, la solicitamos, pero como está en proceso de investigación, no nos lo han dado. Sin embargo, tenemos casos en los cuales la diputada Patricia Mora habló el día de ayer. Yo he dicho en algunas ocasiones el caso, pues que es lamentable a veces cómo se involucran, independientemente de si es una actividad mercantil o no, y tenemos el caso de un medio de comunicación donde hace una conciliación, tienen un juicio por más de 10 años, en el periodo anterior había un decreto donde no se permitía conciliar por temas de evasión fiscal, sin embargo pues se deroga o se elimina en este periodo, lo que permite conciliar y concilian por lo que Hacienda había dicho que habían evadido. O sea, todo lo que Hacienda decía que habían evadido en impuestos, más los intereses, más todo el daño que había causado, y pagan todo esto. Entonces, nosotros incluso llevamos a comparecer al señor Fernando Jiménez, que es el presidente del Grupo Nación, y él, y nosotros, bueno, yo le digo incluso que esto es una evasión tácita. O sea, ¿cómo es posible que ellos paguen exactamente todo lo que Hacienda les había dicho que estaban evadiendo, y que ahora podamos decir que no es una evasión de impuestos? Así como esta empresa, hay más empresas en Costa Rica que lamentablemente con mucho capital le siguen robando a Costa Rica. Doña Patricia Mora, buenos días. Muy buenos días a las personas que nos están ahorita oyendo o viendo. Efectivamente, tal como mis compañeras y mis compañeros firmantes del informe que presentamos ayer, hemos dicho, nosotros creemos que esta filtración que hubo precisamente hace un año, y a propósito de la cual nuestro Parlamento conformó esta instancia para que se dedicara, hemos dedicado 11 meses a un trabajo serio para intentar seguir en la ruta de esos dineros que se esfuman, esos dineros que son amasados en nuestro país, es decir, esas riquezas que es con el sudor de los costarricenses y de las costarricenses que se consiguen, y que luego, una vez amasadas, sus propietarios, brincándose, como decía mi compañera diputada Marcela Guerrero, ese pacto social que nos ha hecho posibles como república, que hace posible nuestro Estado social de derecho, brincándose, desconociendo ese pacto, cogen su dinero y lo sacan del país para evitar contribuir con lo que es el mantenimiento del desarrollo social, porque no les importa ya en ese momento cómo pagamos los guardaparques, cómo tapamos los huecos en las calles, cómo mandamos a Pocosí los maestros, cómo tiramos tendido eléctrico hasta el Alto de Talamanca, porque eso hay que financiarlo. Y lo financiamos los costarricenses de a pie, los que vamos a la pulpería y pagamos nuestros impuestos, o a todos los asalariados que religiosamente nos lo deducen de nuestro salario. Hay grandes capitales, evidentemente hay sectores responsables fiscal y socialmente entre el gran capital de nuestro país, pero desgraciadamente al día de hoy tenemos ya, como decía mi compañera diputada Carmen Quesada, un enlistado bochornoso de costarricenses que han cometido estos actos ilícitos. Y permítanme una aclaración. Usted puede robarle al país por dos vías. Por la vía que es ilegal, que es la evasión, y desgraciadamente por una vía que es fundamentalmente la que hemos estado señalando, que es la elusión, en donde toda la maniobra está cubierta por la ley. Es decir, un paraíso fiscal existe única y exclusivamente con el propósito de hacer opaco, de no brindar información sobre quienes ahí ponen sus dineros. Y
En ese sentido, nosotros hemos, desde el trabajo que ha hecho esta comisión, hemos ya señalado vínculos que son preocupantes entre esos enlistados que se han hecho públicos, tanto por el periódico Universidad como por el sitio ameliarueda.data, y encontramos un porcentaje muy importante de personajes vinculados a los viejos partidos tradicionales en nuestro país, a los que nos han gobernado durante las últimas décadas. Ahí encontramos vicepresidentes, exvicepresidentes, exministros, exdiputados, exdirectivos, actuales directivos de algunos bancos estatales que se permiten, ocupando ese lugar, servir de intermediarios para cometer este crimen contra el país. Así que creo que estamos ante un escenario que debe preocupar a la ciudadanía y que esa ciudadanía debe pedirle cuentas a todos aquellos quienes tenemos alguna responsabilidad para poder legislar en el sentido de tapar los portillos que hacen posible esta ilusión. Doña Patricia, doña Carmen y doña Marcela, también tenemos aquí unas imágenes, unas pantallas que nos gustaría poner y que ustedes nos ayuden a explicarlas, tanto para los que nos siguen a través de Canal 13 como para los que nos sigan a través de Radio Nacional, entonces para que la describan así. Entonces vamos a proceder a mostrar esas pantallas donde se está explicando más o menos cómo funciona este flujo o este escape de préstamos simulados. Exactamente. Ajá. Entonces, no sé, Marcela. Sí, aquí una de las, digamos, de las gradualidades de las diferentes maniobras que se están especificando tienen que ver aquellas empresas que se prestan unas a otras y luego se deduce, ¿verdad?, de como un pasivo o como un pasivo para no pagar, ¿verdad? Aquí lo que vemos claramente, y esto fue un esfuerzo que intentamos las fracciones justamente para que las personas puedan identificar esa complejidad de cajas chinas que señalaban, porque es la creación de una sociedad con otra sociedad, una sociedad que le presta a otra sociedad que está inscrita en el extranjero y que luego reporta como un pasivo para no pagar sobre renta. Eso lo dejo así de concreto porque hay varias maniobras que hemos establecido nosotros en este caso porque fue parte de los vacíos y deficiencias incluso que estamos intentando precisar, y esto es muy importante porque nosotros a lo largo de la comisión enlistamos las principales observaciones que habían hecho las diferentes instituciones que fueron invitadas a las audiencias para determinar. Esto se compartió con toda la comisión o todas las fracciones y enlistamos 24 temas en donde constan actas que había un relativo consenso. Finalmente no sabemos, hace 2 semanas, la separación sobre todo de los compañeros de Liberación Nacional, ¿verdad?, alrededor de temas que parece que no puede haber una bandera partidaria de por medio, lo que tiene que haber es una bandera país, porque el esfuerzo y el acuerdo político alrededor de poder blindar al país para que las personas no tengan que recurrir justamente a simulaciones como esta. Sí, es que a mí me parece importante además que la ciudadanía entienda que esta no es una cruzada, ni lejanamente en contra del empresariado. No, es una cruzada, pongámoslo en esos términos, para hacer que aquello que don Alfredo González Flores dijo hace tantísimas décadas, que el rico pague como rico, es decir, es un acto de solidaridad fiscal lo que se está pidiendo. Lo que estamos intentando es crear la conciencia para que cada uno de los costarricenses sepa que todos y todas debemos contribuir para que este país pueda seguir funcionando. Tal vez, doña Carmen, con el tema de la defraudación con marca, logos y otros, creo que esa es precisamente la que nos corresponde, o esa es la de sociedades fantasmas. Sí.
Sociedad de Fantasmas, esa precisamente. Son 3 formas que están utilizando, así que tal vez doña Carmen si nos explica eso. Sí, la compañera diputada doña Marcela hablaba de las sociedades que una es creada acá en nuestro país y otra en un paraíso fiscal en otro país, y esta de las sociedades fantasmas es que las dos son creadas acá en Costa Rica. Son 2 sociedades anónimas donde una normalmente sí tiene una actividad comercial y la otra no la tiene. Entonces lo que hace es simular compras y ventas entre estas 2 sociedades, así evadiendo impuestos. Igualmente con lo de la marca, ya tenemos sociedades conformadas anónimamente dentro y fuera del país para hacer maniobras, estrategias o simulacros de ventas, de compras, de préstamos, pero que en realidad no son reales porque pertenecen a los mismos dueños de estas empresas y lo único que buscan es realmente evadir impuestos. Perfecto. Una cosa hay que a mí, que es donde queremos también hacer un marcaje, ¿verdad? Un subrayado. Estas maniobras no pueden darse en la práctica si no hay profesionales, ¿verdad? Si no hay profesionales que están, porque el tema de Mossack Fonseca fue un fenómeno que apenas estamos desentrañando. En el caso de Costa Rica, y lo señalaba el Ministerio de Hacienda, lo señalaron los medios de comunicación hace un año, hay una lista de bufetes o de consorcios de profesionales que tienen esta expertise, ¿verdad? Y que lo ofrecen. Es decir, cuando se habla de una planificación agresiva tributaria, es justamente valiéndose, que es parte de lo que nosotros vamos a entrarle con todas las ganas, de figuras que están actualmente en el ordenamiento jurídico. Algunas son muchas veces judicializadas para que no se apliquen. Doña Patricia ha sido muy vehemente. Estuvimos durante 3 años esperando que la Sala Constitucional diera un resultado sobre me parece el Código de Procedimientos, uno de los artículos del Código de Procedimientos Tributarios. ¿Qué es lo que sucede con profesionales? Y el Colegio de Abogados, cuando yo leo y releo el acta, a mí me sorprende que señalen que no son objeto de persecución porque la ley lo permite. Es decir, en este país tiene que hacerse un debate fuerte sobre el abuso del derecho. Nosotros vamos a entrar y ya presentamos 3 proyectos sobre 3 temas que nos parecen: la cláusula antelusiva, que aquí tuvimos un aporte importante. Bueno, aquí trabajamos en conjunto los 3 proyectos, justamente para no estar justificando que la ley lo permite. La ley lo que permite es que haya un pago responsable si usted tiene o está tributando o está como una sociedad, no profesionales que vienen justamente a legitimar. Tuvimos 5 o 6 que señalaban, y compañeros diputados que señalaban que más bien Costa Rica tiene que bajar las cargas tributarias, que somos un infierno fiscal, se ha remarcado mucho que tenemos que bajar cargas tributarias y controles. Sí, porque es que, permítanme, esto que está señalando en este momento, Marcela, es lo que persigue estas maniobras para encubrir riqueza y evadir pagar impuestos. Realmente en el fondo lo que están persiguiendo es empujar al país, obligar a los estados nacionales a que baje las cargas tributarias o sencillamente a que establezca nuevos incentivos fiscales y que diga no, bueno, y entonces aquí tenemos incentivos de distinto tipo en la historia nuestra costarricense, o una resistencia a legislar endureciendo el impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que se da entonces? Se da realmente una competencia que para una sociedad como la nuestra es devastadora, porque es el Estado retrocediendo y sectores muy poderosos económicamente saqueando la riqueza del país, llevándosela fuera de nuestras fronteras y haciendo que se pierda el rastro de sus dineros.
Carmen Quesada. La Nos evasión... quedaba tal vez doña Carmen y doña Patricia una pantalla por ahí que no la pudimos explicar porque es importante tener claro, es tres tipos de evasión y nos faltaba la de marca. Hablamos de la de defraudación con marca y teníamos la fantasma y las otras tipos de defraudaciones. Tal vez doña Patricia, usted, porque ya las compañeras nos explicaron, los otros dos nos explicó así brevemente la de marca. Sí, esto es de nuevo una sociedad aquí en suelo costarricense que crea esas llamadas sociedades offshore. ¿Qué es una sociedad offshore? Una sociedad offshore es realmente una sociedad inexistente, se llaman sociedades de papel, que usted crea. Este mecanismo offshore es ideado y es puesto en práctica con el único propósito de facilitar la evasión y la elusión fiscal. No tiene ningún otro propósito. Usted no le encuentra ninguna otra razón. Usted, la sociedad Patitos, los Patitos de Costa Rica, que tiene su actividad aquí, que aquí ha hecho su riqueza, crea otra en las Islas Vírgenes Británicas. Las Islas Vírgenes Británicas son un paraíso fiscal. Es decir, usted no tiene acceso ahí a la información de lo depositado. Y entonces, esta de los Patitos simula venderle un activo de los llamados intangibles, ¿verdad? Como una marca, como un logo, como usted lo decía. Y esta venta y alquiler entre sociedades que son propiedad de la misma persona o de la misma empresa, ¿verdad? Esto lo que hace es aumentar los gastos y esto, al aumentar los gastos, pues el monto imponible es menor y así uno pues consigue volver a lo que estamos hablando, que es defraudar a nuestro Estado. Y hay una cosa que yo creo que aquí las tres tenemos claro, es que además el tema de beneficiario final, ¿verdad? Recientemente es el mismo. Es prácticamente el mismo. Es decir, toda esta vuelta en carrusel, ¿verdad? Toda llega a la misma sociedad. Toda esta vuelve justamente porque hay un beneficiario final que es, bueno, recientemente aprobamos una ley, sin embargo, esperamos que no se retrase al infinito poder hacer ese registro de beneficiarios finales, porque hay una persona o varias personas que están incluso con el tema del pago sobre los dividendos, ¿verdad? Que en Costa Rica está exonerada, pero si ya está inscrita afuera, recibe, claro, ¿verdad? No tiene que dar este vueltón, por decirlo de alguna forma. Yo creo, Carmen, tal vez le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero rescatar algo importante, que la lucha contra la evasión y elusión de impuestos es una lucha que se ha dado en Costa Rica durante muchos años y en el mundo. Sin embargo, a lo largo de casi, bueno, es un año, 11 meses en la comisión, y yo aquí sí lo voy a decir con nombres y apellidos, tuvimos el diputado Otto Guevara Gut en contra prácticamente de todo este tema, incluso diciéndolo en comisión y diciéndolo en plenario, que la elusión, que más bien él lo veía bien, que más bien él recomendaba la elusión prácticamente porque era para defender su patrimonio. Así lo mencionaba él, que incluso siempre se apartó de todas las posiciones. En su momento trabajamos con el Partido Acción Ciudadana, con Frente Amplio, con Liberación Nacional y con la Unidad Social Cristiana y esta diputada independiente, y así durante muchos meses tratamos de construir precisamente ese informe final. Sin embargo, al final se requieren compromisos, al final se requiere precisamente los proyectos que nosotros estamos proponiendo. Si los compañeros que estaban ahí de las diferentes bancadas decían y firmaban ese informe, pues tenían que asegurarse que su bancada en las comisiones y en plenario aprobaran esos proyectos y no siguieran, como decimos popularmente, poniéndole palos a la carreta. Sin embargo, pues deciden no firmar
este informe que veníamos construyendo todos y todas, o por lo menos la mayoría, excepto el Movimiento Libertario. Se separan a una semana, 2 semanas de entregar el informe, presentan otro informe, yo lo estuve viendo, y que lamentablemente pues dan recomendaciones y recomendaciones, pero no hay un compromiso real de los proyectos que tienen que ver con la evasión y la ilusión a apoyarlo. Entonces yo también pues quiero hablar sobre este tema porque la compañera doña Patricia mencionaba los porcentajes tan grandes que existen de personas relacionadas con el Partido de Liberación Nacional y con la Unidad Social Cristiana, que incluso pues los compañeros intentaron molestarse, decían nuestros abuelitos y abuelitas, bueno, trate que deben cobran, ¿verdad? Se quisieron enojar en el sentido de que se hizo alusión, pero la alusión que se está haciendo precisamente es porque tenemos los datos, se hizo una investigación que eso es lo que arroja, que los nombres de esas personas involucradas, muchos de ellos están vinculadas a esos partidos políticos, y no en menor cantidad, más bien en cantidades muy, muy grandes. Entonces, nosotros hacemos un informe final donde precisamente recomendamos, ¿qué recomendamos? Bueno, precisamente lo que organizaciones internacionales como la Gavi o la BEPS nos dicen a nosotros como país, que son normas, que son reglas, que son proyectos que debemos de aprobar precisamente para que nuestro país no entre en una lista gris, o no, para que nuestro país no sea precisamente ese paraíso fiscal que no deseamos ninguno de los y las costarricenses. Una cosa que yo creo que aquí llegamos a la conclusión los miembros, en este caso 4 de los diputados y diputadas que firmamos este informe, es que nosotros estamos presentando 3 proyectos. Ya mencionábamos la cláusula antielusiva que va directamente al código, para que se incluya en el Código de Procedimientos Tributarios. Estamos presentando un proyecto que tiene que ver con la regulación de personas jurídicas no inscritas en la administración. Hay más de 600,000 en administración tributaria, hay más de 600,000 personas jurídicas inscritas, y de esas solo 489 están en tributación. Es decir, hay una serie de sociedades de papel, ¿verdad? Algunas probablemente con fines muy, ¿verdad?, muy determinados, muy simples, pero hay una serie de sociedades. Costa Rica está catalogada como uno de los centros en donde pasó la mayor escándalo a partir de una famosa sociedad, Liberty Reserve, de lavado y de actividades en 5 años, ya ni recuerdo, esto lo hemos repetido, una cantidad de dinero exorbitante, la mayor en todo el mundo, la mayor considerada en la historia. Es decir, Costa Rica está siendo observada por el Grupo de Acción Financiera Internacional, que tiene vínculos con una serie de normas justamente para transparentar que en la opacidad ocurren negocios ilícitos. Es decir, yo prefiero ser mucho más contundente para evitar que para ser permisiva en estas figuras opacas. Hemos identificado y estamos trabajando en 9 temas que van a ser proyectos de ley, las fracciones, y además tenemos identificado 8 proyectos ya en corriente legislativa. 2 de ellos, la comisión hizo una exhortación al plenario, que es el 19.551, que justamente tiene que ver con regulación de actividades riesgosas. Ayer había compañeros que decían que no están de acuerdo con este tema, y la ley especial de extinción de dominio, que ya pueden ser aprobados en el plenario legislativo. ¿Qué retrasa justamente esta discusión? Lo que han planteado tanto Carmen como doña Patricia. Este es un debate en donde apenas estamos iniciando, y nuestra responsabilidad es, en medio de la opacidad, poner toda la transparencia y toda la luz posible. Y esto tiene que ser un acuerdo de fracciones, y no puede ser que con elementos, como se señalaban, casi que emocionales, no le entremos a un tema de fondo, porque finalmente nosotras estamos de paso. Pero esto ha venido sucediendo a vista y paciencia de muchísimas autoridades en este país. No va a ser esta Asamblea Legislativa la que se va a hacer de la vista gorda. Bueno, es un año difícil también para lograr acuerdos en temas como estos, por ejemplo. Sí, pero yo tendría, digamos, la actitud optimista de pensar que hay sectores dentro de los partidos políticos con grados elevados de responsabilidad social y de responsabilidad patriótica,
que así como decía doña Carmen, que ella revisó el informe de los compañeros de Liberación Nacional y de la Unidad, yo también lo hice y vi con satisfacción que hay un enlistado de recomendaciones que ellos hacen. Entonces vamos a tomarle la palabra, vamos a partir del lunes a decir, bueno, aquí pareciera que los dos informes, tanto el nuestro como el de ellos, tiene estas coincidencias, es decir, que vamos a caminar en la dirección de transparentar, de hacer, de poner, de sacar a la luz del día lo que está sucediendo en la oscuridad. Y en esto, yo no sé si todos recordamos aquella frase del presidente Obama cuando acababa de suceder lo de esta filtración, que dijo, bueno, y aquí el problema es que todo es legal. Esa es un poco la sensación que hemos tenido a lo largo de 11 meses en la comisión, que llamamos a figuras directamente vinculadas con estas tramas y nos dicen, sí, pero todo es legal. Y hemos tenido también representantes de esos enormes bufetes de los que hablaba doña Marcela, los bufetes que facilitan esas prácticas, que han llegado a sostenernos a nosotros, y eso está en las actas de la comisión, que eludir impuestos es un derecho fundamental de los seres humanos, ¿verdad? Es un derecho fundamental. Desen cuenta ustedes que hay dos éticas contrapuestas. Una es la de lo colectivo, pero si es que no puede imperar el egoísmo, porque esto no es la selva. Aquí estamos obligados a acatar y a respetar unas normas mínimas que nos garanticen una convivencia digna. ¿Cómo puede llegar un profesional a una instancia seria del Parlamento a decir que estas prácticas de escamotearle a las finanzas públicas el dinero ha habido aquí gracias a que tenemos salud, a que tenemos agua potable, a que tenemos tendido eléctrico? Por eso también se amasan fortunas, que es un derecho fundamental no pagar impuestos. Sí, precisamente, ¿verdad? Doña Patricia, ya para ir cerrando también, doña Carmen, eso es lo que yo iniciaba en esta mesa, la consulta, ¿verdad? Porque leyendo todo este material, el informe de ustedes, las notas de prensa, y como dicen ustedes, las personas que fueron a la comisión, en realidad dentro de toda la sociedad de fantasmas, lo de marca, viene en un marco jurídico a estar protegido, ¿verdad? Entonces uno dice, si está en el Ministerio Público, ¿cuántos años va a estar ahí? Sí. ¿Y qué va a pasar al final de eso con estas 200 personas, entre sociedades jurídicas, de personas físicas? Si no hay una legislación y no sabemos en cuánto tiempo también va a estar en la Asamblea Legislativa estos proyectos 8 que ustedes están proponiendo para que esto se regule, y por el momento pues va a seguir sucediendo. Bueno, esto incluso es más grave que solamente la evasión y la ilusión. Ya podríamos decir que eso es muy grave, que es un robo a Costa Rica. Sin embargo, hay actividades ilícitas conexas que también, pues doña Marcela también lo mencionó, como es el tráfico, incluso de la trata de personas, el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales. O sea, hay muchas actividades que, si bien es cierto, las sociedades son legales, pero que este tipo de actividades ilícitas, como porque la evasión sí es ilegal, la ilusión no, pero la evasión sí es ilegal. Entonces, ese tipo de actividades esperaríamos que en estas investigaciones, en eso que sí hay algunas cosas que sí están tipificadas en la ley, se pueda demostrar que han evadido, que los capitales que han tenido o que han utilizado por medio de esas sociedades anónimas no han provenido de forma lícita. Así que yo esperaría que tanto el Ministerio de Hacienda como el Ministerio Público pues hagan lo que corresponde, y aquí sí pues uno a lo que apela
esta es la ley pronta y cumplida, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos, porque lamentablemente a veces pasan muchos años y pues y quedan los temas ahí. Sabemos que cada día más bien hay más temas y me imagino que la carga que hay de todo este tipo de situaciones es grande. Sin embargo, pues nosotros lo hemos visto recientemente, pues la Fiscalía ha estado actuando, la Fiscalía ha visto varios de los casos y esperaríamos que se pueda dar solución y que eso no quede ahí simplemente con denuncias, con investigaciones, que hay 200 personas que están siendo investigadas. Bueno, tal vez las 200 no estén completamente involucradas, pero cuando tanto la Fiscalía o como el Ministerio de Hacienda da nombres y apellidos de personas con temas tan serios como evasión, como el tema de narcotráfico, como el tema de blanqueo de capitales, normalmente pues tienen una base importante para decir que estas empresas, en este caso, bueno, están haciendo uso inadecuado o están recibiendo dineros de formas no lícitas. Entonces esperaríamos que muy pronto tengamos los resultados. Nosotros como diputados y diputadas de esta Asamblea Legislativa responsablemente estamos presentando esos 3 proyectos. Estamos poniéndonos la meta incluso de unos pocos meses para poder presentar 8 proyectos más que hemos estado trabajando también en ellos. Sin embargo, pues los tiempos no nos daban, es un material muy grande. Estamos hablando de la filtración de papeles más grande que ha existido en el país, de 11 millones y medio, .5 a nivel mundial, y de 750,000 documentos para Costa Rica. O sea, son muchos documentos en los cuales pues obviamente nosotros tenemos una parte en el sentido de que hemos tenido que leer demasiados documentos, pero que esperaríamos que muy pronto podamos tener nosotros lo que ya está, porque ya en corriente legislativa hay varios proyectos que estamos diciendo que a estos proyectos tenemos que ponerles mucha atención, que debemos de aprobarlo lo más pronto posible, y las iniciativas que tenemos nosotros también esperaríamos que si no las podemos aprobar, que los diputados y diputadas que vengan en el próximo periodo vengan con la mente clara que el tema de evasión, que el tema de elusión, que también lo queremos tipificar, le hace daño a Costa Rica, que prácticamente es un cáncer que carcome nuestra sociedad y que no es la sociedad que queremos para el presente y mucho menos para el futuro. Perfecto. Aquí yo creo que hay un tema en que va a ser un debate importante si es que llegamos o nos dejan entrar al debate sobre la reforma a la renta, ¿verdad? Al impuesto de renta. Costa Rica tiene que entrar a la figura de renta mundial, o sea, definitivamente creo que va a ser un factor determinante. Justamente en el presupuesto, el año pasado aprobamos 6 personas para que iniciaran el fortalecimiento para armar, porque lo que Hacienda tiene son números de cédula o tiene que corroborar los nombres, igual que lo hicieron los medios de comunicación, o códigos de los clientes dentro del bufete, y tienen que armar todo un entramado de cómo efectivamente estas personas, que finalmente lo que necesitamos es el nombre de las personas, o sea, beneficiario final es quien está detrás de esta operación, ¿verdad? Pagando para que hagan este vueltón para finalmente poder evadir. Pero el tema de renta mundial, a mí me parece que ya no puede postergarse la discusión en este país. Y 2 elementos que son fundamentales, que lo señalaban las compañeras diputadas. La separación de los informes me parece que hay que rescatar. Nosotros estamos también solicitando una comisión dictaminadora sobre este conjunto de proyectos. Estamos madurando de forma compartida la prohibición de altos cargos para realizar actividades comerciales en paraísos fiscales. Estamos con el tema de retención de impuesto de remesas, estamos con la reforma al Código de Comercio para que se protocolicen aportes extraordinarios de capital, estamos con el tema de bancarización obligatoria de todas las transacciones de bienes inscritas ante el registro público, una reforma, y esto para mí es fundamental, a la sanción de asesores tributarios que aconsejan mecanismos de defraudación fiscal y posibles reformas parciales a la ley de impuesto de la renta. Yo mencionaba solamente algunos. Este va a ser parte del paquete, más 8 proyectos que tenemos ya en corriente legislativa. Sí, si ustedes se dan cuenta, es también modernizar nuestro enmarcado jurídico, es decir, ponerlo a tono con los tiempos en donde ya no existen fronteras para el dinero, ¿verdad?
Entonces, aquí las fronteras solo existen para los seres humanos. Usted se da cuenta que a nosotros sí nos exigen un pasaporte y quedamos registrados en una frontera. Resulta que los dineros no, entonces usted les pierde el rastro. Entonces nosotros como costarricenses no podemos seguir pensando únicamente en lo que sucede dentro de nuestras fronteras. Tenemos por eso que pensar con mucha seriedad en la necesidad de establecer la renta mundial. Y a propósito de lo que la diputada Marcela Guerrero mencionaba sobre responsabilidad de bufetes, de profesionales en contaduría, etcétera, yo creo que eso es fundamental. Sin esos servicios profesionales, que son además costosísimos, que muy pocos pueden pagar, pero que están montados y funcionan a la perfección, no podría el fenómeno haber adquirido las magnitudes que ha adquirido. Yo quisiera, porque es un caso que desde el Frente Amplio hemos venido denunciando, lo que nos parece insoportable para la vida democrática de nuestro país es que exista una colusión entre sentarse en una silla de una junta directiva de un banco que es de todos los costarricenses, como el Banco de Costa Rica, tener usted un puesto en la junta directiva del Banco de Costa Rica, como es el caso del señor Alberto Raben Odio, y resulta que de 121 sociedades offshore señaladas, 62 de ellas han sido registradas. Él ha sido el intermediario entre la empresa y el paraíso fiscal. Esto no puede continuar en nuestro país. Nosotros tenemos que exigir responsabilidades, en este caso, de carácter político, porque integrar la junta directiva de un banco del Estado es un puesto político que no puede de ninguna manera estar rozando con una actividad que por lo menos desde el Frente Amplio en ese caso consideramos absolutamente ilegal. Uno de los proyectos de ley que van a proponer es sobre eso, ¿verdad? Que las personas de altos cargos públicos no puedan. Sí, hay una iniciativa. Ese y como ya lo he mencionado, decir que una persona tenga este tipo de vínculo no puede ser en altos cargos públicos. Pero creo que una de las sanciones en las que vamos a tener que trabajar es justamente en los asesores fiscales. Claro. Perfecto, vamos a leer un par de comentarios que nos llegan a través de redes sociales. Nos dice José Di Estefano: 1000 felicitaciones a los miembros de la comisión. Ahora se necesita que los responsables de evadir y eludir se les llamen a cuentas, como se hizo con el expresidente de Corea del Sur. Y también nos dice Francisco Urcullo: señoras diputadas, por favor, no dejen de luchar por la equidad y seguridad social. Ese es el ser costarricense y eso debemos regresar. Dios les dé fuerza, porque esa lucha no es fácil. Agradecemos con este par de comentarios la participación de Patricia Mora, diputada del Frente Amplio, también doña Carmen Quesada, diputada independiente, y doña Marcela Guerrero, diputada del Partido Acción Ciudadana, por haber estado el día de hoy aquí con nosotros ampliando sobre este tema. Vamos a hacer, César, una pausa, ya venimos con